Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga. Hermano Mario, Gusto en saludarle, bendiga, hermano. hermano Mario Arellano. Pues saludarlo, hermano. Gusto en saludarle. Igualmente, hermano. Igual. Hermano, cuando bajo el volumen, apago los micrófonos es para poder entrar en el Facebook, para que salga lo que corresponde, ¿ya? Así que, por favor, cuando les pido eso, un poquito de silencio. Bien, vamos a comenzar entonces con este día, una plataforma, y vamos a tener una oración, y luego de la oración, entonces vamos a entregarle al hermano Sergio Pino, que nos va a traer el estudio de hoy día a presentarnos. Así que voy a pedir al hermano Mario Arellano que por favor nos guíe en una oración para comenzar. No sé si hay alguna petición de oración. Yo quiero pedirle, hermano, que considere a la hermana Julia Flores, por favor, de allá de Catacaos, Perú, que está pasando por momentos difíciles con su, y también con su salud. Julia Flores. Hermanos, Un momento, hermano. Hermano, un le momento. pido sus oraciones, hermano, le pido sus oraciones por mi mamá, Margarita Quintero. Ella ha estado afectada de su salud con sus presiones ahí y necesitamos sus oraciones. Bien, Ok. hermano Mario, adelante. ¿Listo? Sí, por favor. Bien. Vamos entonces a dirigirnos a nuestro Dios. Bendito Padre, Dios eterno, Dios maravilloso. Eres digno de toda la alabanza, la honra y la gloria, porque eres bueno, porque has tenido paciencia, misericordia y nos has bendecido sobremanera. En este momento nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos guíes en este estudio que vamos a tener, hermano, eh, que va a llevar la enseñanza del hermano Sergio Pino, que lo ayudes para que pueda transmitirnos correctamente todo lo que él ha preparado, que pueda recordar plenamente todo lo que ha desarrollado. A cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en Facebook, pues pedimos tu misericordia, tu ayuda, tu bendición y rogamos que nos dé sabiduría para desarrollar, comprender y poner por práctica tu santa y divina palabra, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están pasando dificultades. No tenemos todos sus nombres, pero tú los conoces. Rogamos que les ayudes a todos, Padre, que ayudes a su familia y que puedan ellos ver, pues, una solución en las dificultades que están viviendo. Te pedimos por Julia Flores, Señor, de Catacao, Padre, para que la ayudes en el problema, en las dificultades que esté viviendo para que pueda ella seguir firme en la fe y también pueda solucionar la dificultad que vive. Por Margarita Quintero también, Padre, por los problemas de salud que está presentando, para que la ayudes, Padre, en todo lo que tú determines hacer, Padre. Padre, de ti dependemos, en ti confiamos, te damos las gracias por esta plataforma, por los hermanos que han tenido esa disposición de llevar adelante esto que ha sido de gran beneficio para muchos hermanos a través de todos estos años, Padre. Gracias te damos, Señor, y queremos suplicártelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Mario. Vamos entonces ahora con hermano Sergio. Hermano Sergio no usa la pantalla porque es de los antiguos. Tiene Usted lo ha dicho. esta doctrina, claro. Así que bienvenido, hermano. Siéntase como si estuviera en su casa. Gracias. ¿Ya? Bueno, es un gusto siempre que tengo la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Y bueno, buscando dentro de mis apuntes, me he encontrado con un clásico de la literatura nuevo testamentaria. Sé que es un texto que se ha estudiado cientos de veces,
pero nunca será suficiente, y creo que estamos en el tiempo, en el momento para poder apreciar el amor de Dios. Me refiero básicamente al libro de Lucas en el capítulo número 15, donde estaremos allí examinando, buscando esta tarde. Quiero pensar y comenzar diciendo que generalmente en algunos sitios muy concurridos suelen haber lugares donde se guardan los objetos extraviados. Colegios, en el comercio, en las tiendas grandes. Y por lo general, entonces, hay un departamento de este tipo de cosas. Y es interesante también saber que en la Biblia también hay un departamento de objetos perdidos. Y cuando hablamos de un departamento de objetos perdidos, me refiero precisamente a Lucas capítulo 15, donde leemos que a lo menos hay 3 cosas que están perdidas. Cuando hablamos, nos referimos entonces a la parábola de la oveja perdida, nos referimos a la parábola de la moneda perdida y nos referimos en el verso 11 a la parábola del hijo pródigo. Bueno, en este pasaje entonces ya señalamos que hay estos elementos que están perdidos, como la moneda, como la oveja, como el hijo pródigo. Y creo que están representando allí 3 grupos de personas. Y además que cada uno de estos grupos necesariamente podemos nosotros también estar allí insertos. Para todo es sabido que cada una de las parábolas viene a representar entonces a persona o objeto que fueron perdidos y que más adelante han sido hallados. No voy a leer las parábolas porque sé que todos ustedes tienen el conocimiento de aquello. Sin embargo, tomaré algunos versículos para destacar algunas situaciones que para mí son provechosas. Algo que podemos aprender sobre estar perdido es aquello que nos podrá entonces ilustrar de mejor forma la lección. Porque ¿quién de nosotros en alguna oportunidad no ha estado perdido, extraviado, sin saber entonces el lugar seguro para dirigirse? ¿Qué significa estar perdidos? Algunos que se han extraviado son como la oveja perdida, y esto es, se han perdido precisamente por su propio descuido. Algunos son, por otro lado, como la moneda perdida, es decir, que por el descuido de alguien y se perdió la moneda. Y algunos se han perdido como el hijo pródigo, que en esta oportunidad son aquellos que voluntariamente, de forma obstinada y de forma rebelde, se han perdido a sí mismos. Diferentes situaciones, pero que al final todos ellos generaron una misma situación, están perdidos. Ahora mi pregunta es, ¿qué podemos aprender de lo que significa estar perdido? Y lo primero que me viene a la mente, por ejemplo, en el caso de la oveja perdida, significa que ella está separada del grupo donde hay un refugio. También ella está separado de aquel que da la protección, de aquel que da el cuidado. Significa estar expuesto entonces a los peligros que eventualmente los enemigos de las ovejas pudieran producir. Es decir, todo esto motivado por mucho riesgo. La oveja perdida está en un riesgo. Cuando hablamos del caso de la moneda perdida, significa entonces en sí mismo no tener ningún tipo de valor, no tener ningún tipo de utilidad. ¿Por qué? Porque una moneda que está perdida. En el caso del hijo pródigo, significa entonces algo devastador. Estar sin dinero, estar sin amigos, estar sin trabajos y así sucesivamente pudiésemos agregar una serie de situaciones que vinieron a ser parte de la vida de este hombre. En Lucas capítulo 15, no se dice allí que este ciudadano
haya ido a contratar al hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se acercó después de haber sufrido, después de haber pasado una serie de miserias. Este hijo pródigo, este muchacho que abandonó su hogar, dice que se arrimó a un ciudadano para pedir trabajo. Y así dice Lucas capítulo 15, leyendo el versículo 15. Entonces dice, hablando de este muchacho, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. La Biblia dice que él se arrimó. Él entonces vino, este joven que se encontraba en una situación tan desagradable, sin zapatos, con hambre, sin familia, sin padre, sin hogar, sin ningún tipo de reconocimiento. Dice que en esta situación, él viene entonces para buscar un trabajo, se arrima y le dan este tipo de empleo. Hagamos una pausa en este momento, hermanos, para enfatizar este punto. Que si usted es un pecador, que si usted es una persona que no ha obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle con el respeto que me merece que usted hoy está perdido. Usted no es salvo. Entonces, lo dicho anteriormente, lo que va a dificultar a la oveja perdida, lo que va a dificultar a la moneda perdida y al hijo pródigo es la situación exacta de aquellos entonces que se encuentran ahora sin perdón, ajenos a Dios, que no han obedecido el evangelio o simplemente no han repuesto su vida en virtud a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿hay alguien que está perdido, que ha escuchado el evangelio? La Biblia dice que todos están perdidos y merecen morir por la culpa del pecado. Todos aquellos que no han obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa es la condición paupérrima que ellos se encuentran. Están perdidos, están sumidos en una distancia con Dios, sin Dios, viviendo y sin esperanza en este mundo. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, y también acentúa la idea que la paga del pecado es muerte, en el mismo libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermanos, amigos, digo, si usted es culpable de esta sentencia de parte de Dios, entonces quiere decir que está perdido y lo estará hasta que no acepte la oferta de la salvación que viene de parte de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia a la obediencia a la palabra del Señor. Si no lo ha hecho así, si no ha hecho lo anterior, no ha obedecido al Evangelio de Jesucristo, significa entonces que para Dios usted está perdido. Está en una condición de mucho riesgo. Está en una condición que necesita entonces darse cuenta. Y esto es grave. En primer lugar, para ser salvo, usted debe reconocer su condición. Una condición que lo tiene entonces apartado de Dios. Una condición que lo tiene ajeno a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Se debe dar cuenta entonces de su propia condición lastimosa que ahora se encuentra. Dice en el capítulo 15 de Lucas, el texto que vamos a estar viendo esta noche, y en el verso 17, acerca de este joven, una palabra interesante que despierta entonces una situación de interiorizarse, de darse cuenta, de poder entonces querer realizar ciertos cambios en la vida que él llevaba. Mira lo que dice verso 17. Entonces, volviendo en sí, y eso es muy rescatable. Es como, ya, hasta acá llegó el asunto y es como reflexionar sobre algo que vamos a hacer cambios en la vida porque lo que estamos haciendo no nos lleva a ningún lugar. Entonces volvió en sí, se dio cuenta de su lastimosa vida y entonces va a generar ciertas acciones. Podemos observar que cuando él vuelve en sí, él es capaz de verse a sí mismo. Vio su verdadera condición.
estaba pobre, estaba hambriento, estaba mal vestido. Entonces, era el tiempo de reflexionar, de volverse en sí. Entonces, era ridículo pensar de esta forma. Era ridículo que permaneciera muerto de hambre, cuando incluso los criados de su padre tenían abundancia de alimento en casa. Lo más razonable para este muchacho, lo más lógico, era que dejara entonces esa vida y se volviera a su padre. Eso es lo que el texto me está enseñando. Volviendo en sí, tuvo un alto, tuvo un momento de lucidez, podemos decir, de aquellas situaciones que estaban golpeando su vida. Tuvo un momento de lucidez y entonces él dijo, bueno, hay que hacer algo lógico. Y lo lógico entonces era volverse a su padre, dejar la situación que él estaba viviendo para cambiar, para tener cierto efecto en la vida. Los que continúan en el pecado, los que conscientemente están alejados del Padre y permanecen en esa condición, para Dios están fuera de sí. No están pensando correctamente. No están teniendo claridad de la situación. En cierto sentido, están locos. Y lo digo con respeto. Están locos, están desaprovechando la oportunidad que Dios está brindando ahora, hoy en día. Hay que tomar la decisión de hacer algo con respecto a la condición cuando uno entonces se da cuenta que está perdido. El hijo pródigo dice en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre. Y me llama muchísimo la atención esta declaración. Me levantaré e iré a mi padre. De allí entonces comienza el volverse en sí, el reflexionar sobre las situaciones que estaban sucediendo en su vida, le llevó entonces a tomar acciones. Me levantaré e iré. ¿Ha escuchado usted decir que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones? Ahora, yo quisiera subrayar lo que está sucediendo en el relato. Ustedes saben que el relato dice, me levantaré e iré, pero él no solamente se queda en esta buena intención, porque las buenas intenciones en sí mismo no van a cambiar la realidad. Debemos saber que las buenas intenciones por sí solas no harán el resultado, no darán aquello que nosotros esperamos. Son pocas las cosas, quizás nada, que llegan a cumplirse sin que alguien tome la decisión de hacerlo que ha pensado. Si usted piensa hacer algo, pero no lo hace, pues entonces no sirve de nada, no sirve de mucho. Este joven dice, me levantaré e iré a mi padre. Y es lo que va a hacer. Por otro lado, hermanos, hay que estar dispuesto a reconocer que uno ha fallado delante de Dios. El muchacho con esta declaración nos está enseñando que él reconoce entonces que ha fallado frente a su padre, que el hecho de volverse en sí, de reaccionar frente a su situación y levantarse para regreso, pues entonces este hijo pródigo reconoce esa condición. Una condición paupérrima, una condición desprovista de todo lo que el padre pudiese entonces entregarle. Y es lo que él está señalando en el relato. Dice el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow, qué declaración. Pero eso es lo que es el pie de, es el pie de inicio, es la acción inicial. He pecado, entiendo que he fallado. Y como consecuencia de aquello, pues entonces yo quiero remendar la situación equivocada. Ahora, ¿qué inferimos acerca de esta declaración? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Inferimos entonces que él estaba dolido por lo que había hecho.
dolido por haber expuesto quizás a la vergüenza de su propio padre y dolido por haber desobedecido a Dios. He pecado. Usted debe estar dispuesto a realizar, a reconocer esta misma situación. He pecado contra Dios. Y entonces no hay otro tipo de excusas para esta declaración. He pecado y necesito entonces hacer ciertos procesos de cambio para revertir esta situación en la cual este muchacho se encontraba y que probablemente aquellos que escuchan puedan sentirse en una situación alejada de Dios. Pero no solamente debemos quedarnos con la idea, me levantaré. Yo he escuchado muchas personas que a veces tienen la idea de acercarse a Dios, pero se quedan en las buenas intenciones. Y las buenas intenciones por sí mismas no van a cambiar nada. Las buenas intenciones van a brindar el propósito cuando nosotros las llevemos a la práctica. Debemos acudir a Dios al lugar donde Él está, al sitio donde Dios se encuentra, haciendo lo que Él desea que usted haga para recibir el beneficio entonces de la salvación. En la condición que el pecador se encuentra, no está pensando correctamente cuando él quiere colocar condiciones a Dios. Me gustaría hacer esto, lo otro. No, el joven dijo, me levantaré, iré a mi padre y le declararé que he pecado contra el cielo y contra la tierra. En esa condición de pecado, no tenemos entonces el derecho de poder dictar a Dios el camino que ha de tomar para que nosotros podamos llegar a Él. Tiene que tomar el camino que Él ha mostrado por medio de su palabra. Y este camino lo llevará de una forma segura a Jesús. Porque Él dijo en Juan capítulo 14, verso 6, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que hacer estos arreglos. Y hay que hacerlo en la forma más rápida posible para no seguir entonces estropeando nuestra propia vida con nuestras acciones equivocadas. Lo grande acerca del hijo pródigo no es sencillamente que él intentara ciertas acciones, ni decidiera hacer ciertas cosas, ni planeara hacer ciertas cosas. Lo grande de esta declaración fue que él hizo lo que propuso hacer. Dice en el verso 20, y levantándose fue a su padre. Es decir, aquí hay una acción progresiva. He pecado, me levantaré e iré. Y levantándose fue. Y eso es entonces lo que Dios espera de nosotros. Porque ¿ha estado usted intentando ser salvo? Hemos conocido personas que intentan, que quisieran hacerlo, pero simplemente no lo llegan a hacer. Ha estado intentando obedecer a Dios. Ha estado intentando ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero hay algo que le impide, hay algo que le resta en el momento que usted quiera hacerlo. Hay algo que se interpone. Y solamente su buen deseo quedó en ser eso, un buen deseo. Este muchacho, a pesar de su triste situación, levantándose fue a su padre. Me levantaré e iré, verso 18, verso 20, y levantándose fue, y ahí está la acción. ¿Ha estado usted intentando ser restaurado a la iglesia? Déjeme decirle que eso es grandioso. Ahora resta hacer lo que ha intentado hacer por tanto tiempo. Es grandioso querer hacer acciones que vayan entonces en el camino correcto. Pero lo más importante es llegar a hacer las cosas. Si no, pues entonces no será mucho el provecho, no será mucho lo que ganaremos con el solo deseo de querer hacer las cosas.
Lo más grandioso acerca de la parábola del hijo pródigo es la bienvenida que su padre le da a este hijo que ha regresado. Para mí eso es maravilloso. El joven finalmente viene a casa, reacciona acerca de lo que está sucediendo, va a levantarse, dice, me levantaré y declararé mi pecado, y va y se levanta y va entonces a enfrentar la bienvenida que el padre le da cuando este muchacho regresa. El joven viene a casa y dice la Biblia que cuando el padre lo ve de lejos, verso 20, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Qué acción más hermosa. Qué acción más hermosa acerca de esto. El joven finalmente viene a casa. El padre lo ve estando aún de lejos y él no va a tener pensamientos que no puedan ser otros que poder ir entonces al encuentro de su hijo. ¿Por qué? Porque según parece, él lo estaba esperando con ansias y probablemente lo buscaba por largo tiempo y miraba al fin del camino a ver si su hijo pudiese aparecer en algún momento. Él lo anhelaba con mucha esperanza acerca de que esto se produjera. Él hubiese pensado, tal vez algún día mi hijo regrese. Y salía fuera al campo a mirar entonces, y una vez, dos veces, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y su hijo no regresaba. Finalmente, cuando el hijo en verdad regresa, el padre no hace otra cosa que correr a su encuentro. Y realmente esto para mí es maravilloso. Este anciano corrió a dar la bienvenida al regreso de su muchacho, y así de feliz estaba al verlo. El padre lo único que atina a hacer, que el padre lo único que va a manifestar acerca de la llegada de su hijo, dice que le ha dado un abrazo a su hijo y le ha besado. Entonces el hijo inmediatamente dice en el versículo 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno como los tuyos. Hermano, sin embargo, antes que este joven terminara de hablar, antes que este joven entregara todo lo que él quería expresar a su padre, el padre lo interrumpe. Y lo interrumpe no para pedirle explicaciones, lo interrumpe no para pedirle que le cuente qué ha hecho o zarandearlo o castigarlo, sino que lo interrumpe para pedir vestido para él, lo interrumpe para pedir un anillo, para pedir calzado a sus pies, lo interrumpe para decir que mataran el becerro gordo y que se haría fiesta en casa. Dice el versículo 23, y traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comamos y regocijémonos. Esa es la actitud que está envolviendo a este padre ahora. Hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto ha regresado, no tenía esperanza, estaba yo tan desesperado por la ausencia de él en casa y ahora lo veo de la condición que él regresa, una condición que ni el peor de sus obreros estaba así. El padre dice que salió corriendo, sin pensar otra cosa, lo abrazó y lo vistió, le puso un anillo, le puso calzados y hubo fiesta en casa. Qué gran amor de este padre en este relato. Déjeme decirte, hermano y amigo, que esta es la clase de amor que Dios tiene por nosotros pecadores. Es decir, por usted y por mí. ¿Y usted qué puede también esperar esa clase de bienvenida
cuando obedezca al Señor o cuando regrese al Señor. Esa es la bienvenida que Dios tiene preparada para usted. Esa es la bienvenida que Dios quiere entonces entregar. Un padre que está esperanzado en que sus hijos regresen, un padre que está deseoso en que sus hijos vuelvan a las filas, y ahí está. Ahí está el pastor que busca por la oveja perdida y no va a descansar hasta que esta oveja sea hallada. Ahí está la mujer que busca y rebusca la moneda que se había extraviado y no va a parar el intento, el esfuerzo por encontrar esta moneda. Allí está el padre del hijo pródigo. Todos y cada uno de ellos representan el interés de Dios. Todos y cada uno de ellos representan la preocupación de Dios por aquellos que están perdidos. El amor de Dios es similar a cuanto el pastor busca a las ovejas perdidas. El amor de Dios es así como esta mujer rebusca en su casa diligentemente para encontrar esta moneda que se había extraviado. Y no va a descansar. No va a poner límites a su esfuerzo. Ella va a hacer todo y él todo lo posible para encontrar aquello que se había perdido. La Biblia nos dice que hay gozo cuando el perdido es hallado. En el caso de la oveja perdida, dice el capítulo 15 en el verso 6, y cuando llega a su casa, esta persona que había perdido su oveja, verso 6, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Mira lo que dice el verso 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es entonces la actitud, esa es la condición del regocijo, de aquello que va a llenar, a satisfacer la obra de Dios cuando la oveja que se había perdido es hallada. Mira lo que dice en el caso de la moneda que se había perdido. Y una vez que ella es encontrada, dice el verso 9, cuando la encuentra, reúne a los amigos y vecinos diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Verso 10, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el caso del hijo pródigo, en el caso del hijo perdido que es hallado, dice el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comamos y regocijémonos. Ahora, hermanos, puede ser que aquí haya algo que es progresivo, en el sentido que primero hay gozo en el cielo porque un pecador se arrepiente, pero hay gozo también delante de los ángeles. Y tercero, el Padre mismo se goza de esta situación. Así que la idea es esta. Dios desea que el perdido sea buscado. Dios desea que el perdido sea hallado. Dios y los ángeles se gozan cuando el perdido es hallado. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Esa es la situación que tenemos por delante. Para ir en busca entonces de lo que está extraviado, para ir en busca de aquello que se perdió por el descuido nuestro, para ir por aquellos que están perdidos, que se han descuidado, que se han perdido por su propio descuido. Pero ahí está la labor. Hermanos, en esta lección de Lucas 15, es sabido que el menor estaba perdido. Se había ido lejos, había malgastado sus bienes, pero no es sabido que el hijo mayor, aquel que estaba en casa, también estaba perdido.
El más joven, aquel que se había ido, estaba perdido precisamente por eso, porque estaba lejos de casa. Pero el mayor estaba perdido en casa. Y la perdición del menor era asunto de distancia. Y la pérdida del mayor era asunto de actitud, de la manera en la cual él está enfrentando esta situación. Él siempre estuvo en casa, él siempre tuvo el cuidado, pero él estaba distante con una actitud egoísta. Al considerar la actitud del hijo mayor, estaba enojado, él estaba rehusando entrar a casa, se sentía despreciado, presumía él ser alguien justo y estaba entonces desechando a aquel que era su hermano. Dice en el capítulo 15 y esta vez en el versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él, hablando acerca del hermano mayor, se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con ramera, mataste para él el becerro engordado. Él les dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Esta es la actitud de aquel que estando en casa está perdido. Esta es la actitud de aquel que la oveja es encontrada, la moneda es encontrada, el hijo perdido es hallado, pero hay alguien que todavía está perdido. Y esta es la actitud de este joven mayor. Tantos años he estado en casa, tantos años te he servido, no he desobedecido jamás ninguna de tus mandatos. Obstinado, obstinado, eres egoísta. Yo te sirvo, yo no desobedezco, yo hago todo y nunca me has dado nada. Sin embargo, me parece que este no era el momento más apropiado para que él pudiera pensar en sí mismo. Probablemente era el momento para pensar de aquel que estaba muerto, de aquel que estaba lejos, se había perdido. Este muchacho en casa estaba celoso, este muchacho estaba con mucha envidia, no estaba nada agradecido de lo que había sucedido. Por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Es lo que él dice. Estaba haciendo una sentencia sobre algo que probablemente no sé si exactamente era aquello. El texto me dice que él malgastó el dinero. Pero él dice en el verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, mataste para él el becerro engordado. Carecía de un espíritu de hermandad, carecía de un espíritu de afecto. Y aún más, observe la actitud del hermano mayor en el verso 30. Dice, pero cuando vino este tu hijo tuyo, el hermano mayor ni siquiera estaba dispuesto a reconocer como hermano al hijo que había regresado, a su hermano que había regresado. Y tiene una actitud despectiva. Este tu hijo tuyo. Y la parte más triste del relato es que habiendo 4 cosas perdidas, solamente 3 de ellas son halladas. A pesar de los ruegos del padre, a pesar de la actitud amorosa del padre, el hijo mayor, dice, se quedó fuera. No quiso ni siquiera entrar a casa y permaneció en ese estado de perdición. Si usted mismo es uno de los perdidos,
de aquellas personas que no han obedecido el Evangelio. Permítame preguntarle, ¿por qué sigue estando perdido? ¿Por qué sigue en esa situación de querer hacer algo que usted sabe que es lo que debe hacer, pero por algún motivo, y ese motivo es el diablo que le impide levantarse y ir entonces al Señor? Yo con cariño le digo, venga ahora a Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué sigue viviendo perdidamente? ¿Por qué sigue viviendo entonces alejado de Dios? Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos venir a Dios. Debemos apreciar el amor que Él tiene por nosotros. Dios le ama y desea que usted sea también salvo. Dios está aguardándolo. Dios está anhelando que usted pueda volver en sí, que usted pueda hacer un compromiso. Iré y me levantaré y pediré que acciones puedan venir sobre mí. Dios le ama y Él espera entonces darle la bienvenida tan amorosa como este padre le dio a su hijo. Cuando esto ocurra, sepa que Dios correrá a su encuentro si usted viene al Señor en la condición que usted se encuentre. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada en la cual Dios no quiera sentirse más grato que cuando un pecador se arrepiente. Que Dios nos bendiga, hermano. Yo sé que es una lección, pero para mí es un motivo de visualizar ciertas acciones de parte de Dios que bien nos hacen reflexionar cada cierto tiempo. Gracias por la atención. Mi hermano Néstor está con nosotros. Gracias, hermano Sergio. Qué linda lección. Me gusta mucho escucharla. Y bueno, vamos a pedir al hermano Ernest que nos guíe con una oración, por favor. Bien, gracias hermano, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de poder escuchar su palabra una vez más en este día de vida, Señor, en el cual usted nos ha permitido poder reunirnos para abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y para poder ser disciplinados, animados, exhortados mediante su palabra predicada en el día de hoy por nuestro hermano Sergio. Rogamos en esta hora, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos presentes, a quizás aquellos amigos que se están incorporando por primera vez o se han incorporado en otras ocasiones a esta plataforma de estudios, eh, porque queremos seguir animando, Padre Celestial, a cada uno de ellos. Queremos seguir trabajando, queremos seguir predicando, queremos seguir enseñando, Señor, a aquellas personas que nosotros sabemos que necesitan de usted y le necesitan fervientemente. Porque queremos que aquellos que quizás se han apartado del camino, queremos que regresen, queremos animarlos con mucho cariño y con mucho entusiasmo al mismo tiempo para que vuelvan al camino de usted, Padre Celestial, que ha dejado trazado mediante Cristo Jesús. Y suplicamos, Padre Celestial, que usted nos dé el ánimo necesario, las ganas y el entusiasmo también para poder seguir haciendo el trabajo que ha sido encomendado por nuestro Señor Jesús. Rogamos en esta hora, Padre Celestial, que bendiga a cada uno de los presentes, que también cuide de aquellos hermanos que están pasando por necesidades, están pasando por enfermedades, Señor, y que usted pueda poner todos los medios necesarios a su alcance para que ellos puedan ver suplidas todas sus necesidades, tanto de salud como en la parte material, Señor, porque sabemos que eso también es importante para nosotros y rogamos, Padre Celestial, que usted pueda estar con ellos en su inmenso poder y en su providencia divina. Gracias, Padre Celestial, una vez más por darnos este momento, este tiempo para reflexionar y para animarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Ernest. Muchas gracias por la oración. Gracias, hermano Sergio, por la predicación. Muy linda predicación, me encanta.
Tenemos tiempo para leer un poquito de Facebook. En Facebook estuvo la hermana Alicia Zamora, Richard Rosson, La Palabra de la Cruz, dice Carlin Rodríguez, Mayra Sosa Sandoval, Tomasita Sánchez, Erinelsa Velázquez, Víctor Manuel Molano. Todos ellos estuvieron escuchando también esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio Pino, que nos edifica, que nos fortalece, que nos anima y que nos da esperanza de reconciliación con Dios si no estamos bien con Él. Porque Dios tiene las puertas abiertas para todos los que están arrepentidos y regresan. ¿Alguna opinión? ¿Algún hermano quiere hacer alguna consulta? Pregunta al hermano Sergio. En orden, por favor, los que vayan a hacerla y al punto, si es que la hay. Está todo claro, me parece, ¿no? Este hermano no deja lugar a dudas, así que vamos a tener que complicarle la vida. Hermana Doris, Hermanito, yo quiero felicitarlo al hermanito Sergio Pino porque esa lección hermosa, la ha descifrado muy bonito, hermosa lección. Que Dios lo siga bendiciendo, me ha gustado mucho, le he leído muchas veces, pero no hoy día me ha parecido diferente. Y que Dios lo siga bendiciendo al hermanito. Muchas gracias, hermanito Sergio. Muy linda lección, hermanito. muy Que Dios bien. a usted y a toda su familia. Gracias, Gracias, mi maestro hermano. Doris. Tenemos aquí un mensaje, la hermana Marisa Figueroa dice, amén. Hermano Barney, Sí, rapidito, hermano. Bendiciones a todos. Gracias, hermano Sergio, verá, por la lección. Como digo, el hermano Néstor siempre bien explicativo, ¿verdad? En su exposición. Pero me llamó mucho la atención eh, lo que usted dijo al final, ¿verdad? Del hijo mayor. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que debe haber gozo. En cuanto a la moneda perdida, hay gozo. La oveja perdida, hay gozo. El hijo pródigo, hay gozo. Pero es importante que los que estamos dentro del reino dejemos de ser altivos y soberbios, pensando que porque estamos dentro de la iglesia, somos mejor que el que salió fuera de la iglesia. Debemos de ser como los ángeles del cielo que se gozan con Dios cuando el pecador se arrepiente, como dijo el Señor allí en el versículo 10, ¿verdad? Que el cielo se goza. Pero a veces la realidad es esa, hermano, que todavía hay en muchos casos, su servidor lo ha podido palpar y ver, hay muchos casos en los que hermanos todavía tienen altivez, soberbia y reaccionan de manera indirecta del mismo modo que reacciona el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Como que no están contentos con el regreso del perdido. Como que no están felices de ver el regreso del que había estado muerto. Pero esta lección es un recordatorio. Por eso, hermano, como dijo el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol Pedro que él, en el versículo 12, ¿verdad? Que él no iba a dejar de recordarle a los hermanos las cosas que ellos ya sabían. Estas son lecciones que en verdad todos conocemos, pero la repetición es tan importante como en esta ocasión para que nosotros nunca olvidemos estas cosas importantes que Dios quiere de nosotros, hermano. muy bien, Gracias por hermano. su lección, Gracias. hermano, y Dios les bendiga. Muchas Amén, gracias. hermano. Voy a leer algunos mensajes que pusieron los hermanos aquí. Dice la hermana Erinelsa Velázquez, saludos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Carlín Rodríguez dice, la bendición de Dios para todos. Muy buena esa parábola del hijo pródigo, una de mis favoritas, porque el amor de los padres es incondicional. Siempre están allí con los brazos abiertos, así son merecerlos. Dios nos ama. Mayra Sosa Sandoval dice, muchas gracias por la edificación, mi hermano Sergio, un abrazo fraternal, Dios los bendiga siempre. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el hermano Gilbert, parece diciendo algo por ahí, de Vidalia.
Hermana Vidalia dice, muy buen mensaje, mi hermano Sergio. Dios le bendiga y acompañándolo en su pérdida de su mascota. Hasta mañana a todos los hermanos. Luego dice Gilbert, Miqueas 7:19 dice, es volver a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso dice el hermano. Hermano Miguel Ángel, cortito, por favor, para que vamos al hueso. Sí, claro. Adelante. Muchas gracias, hermano. A usted, Sí. pues, me ha dejado bastante que aprender. Así es que le agradezco mucho, muchas bendiciones y que Dios lo bendiga. Y gracias, hermanito Miguel Ángel. Bueno, estamos terminando entonces, ya son la hora ya. Nos quedan 3 minutos, 7 minutos. Predico cortito hoy día, qué extraño. Ya. Ana María Pavón dice, levantó la mano otra vez. ¿Qué pasó, hermano Miguel Ángel? ¿No? ¿Nada? Tiene el micrófono cerrado. Bien, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, que Dios les bendiga y proteja sus almas. Y nos vemos, si Dios quiere, hoy día es jueves, mañana viernes con una nueva lección. Gracias, Sergio, como siempre, contundente, buena lección, clara, especial. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Que tengan buenas noches. Pasen buenas noches, Bendiciones. hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermano, a todos. Que le Dios les bendiga. Dios permite, mañana nos Buenas veremos noches, hermana por el Raquel. mismo canal Chao, chao. y con la misma gente y a la misma hora. Así Ah, será. Gracias. Chao, hermano Carmelo. Che, Chao, Miguel, buenas noches. bendiciones. Buenas noches, que Buenas descansen, que Dios los noches. bendiga. Chao, chao. Victoria, buenas noches, Dios te hermana. bendiga, hermano Miguel. Dori, Buenas buenas Saludos, noches. hermano. Hermano Rigo, buenas noches. Buenas noches, hermano. Ya. Descansen. Bien, Chao. cuídense. No se salgan de lo correcto, ¿ya? Chao, chao. Que estén muy bien. Oye, te Igual. había llamado, Sergio, Buenas tenía noches. ¿Cómo? te había llamado el otro día para conversar, después me llamaste y yo estaba ocupado. Ya no Ah, estuve. sí, pues. Sí. Ya más rato conversamos. Si está ahí en tu Listo. casa, Que te cuídese. enchufa, Chao, Chao. chao. Chao, hermano Rigo. ¿ya? Chao, Ernest. Chao, hermano Chao, Sergio. Sergio, gracias. Chao, Chao, hermano chao. Rigo. Chao, hijo. Chao, Papi. hermano. Chao, hermano Sergio. Hola. Hermano, ¿ve que yo le doy la pasada que hable? Sí, no se me di cuenta, hermano. Gracias, muy agradecido. ¿Cómo lo quiero, hermano? No, me doy cuenta, hermano. Gracias. Chúpame. No sé qué hacer con tanto amor. Ya, Se me salió la palabra, disculpe. ya. Chao, chao. Chao.